Hace 8 días el Señor Jesús nos inquietó con un tema que se tituló El Cristo, el Mesías, el Dios verdadero. Y para las personas que llegaron nuevas hoy a este mensaje, vamos a hacer una pequeña introducción de qué era lo que se estaba hablando hace 8 días, para culminar, si es la voluntad de nuestro Señor Jesús, este mensaje hoy. El Cristo, ¿sabían ustedes que la palabra Cristo significa el Mesías? El Cristo es el enviado, el ungido. Eso significa el Cristo. Por eso a veces las personas dicen Jesucristo, Jesús el Cristo. Solamente hay un Jesús el Cristo, solamente hay un Jesucristo, solamente hay uno. Y veíamos hace 8 días y la Escritura nos enseñaba que hay una cantidad de personas en el mundo que creen que siguen a Cristo, que están siguiendo al Dios verdadero. Y la Escritura nos enseña que es mentira, que están siguiendo a otro Jesús que les han enseñado, que a nosotros nos habían enseñado por tradición del bisabuelo, del abuelo, al papá, a nosotros a nuestros hijos, enseñándoles que Jesús es la segunda persona de una Trinidad. Enseñando esto hace que las personas crean que Jesús es otro, que Jesús es el hijo de un padre y que el Espíritu Santo es la tercera, entonces pertenece a una Trinidad. Otros dicen, por estos lados de esta religión, dicen que Jesús es un profeta. Otros dicen que, por ejemplo, tanto que veneran las iglesias cristianas evangélicas al pueblo de Israel, piensan y ponen banderas en sus congregaciones y que oran por ese pueblo, sabiendo que ese pueblo odia y detesta el nombre de Jesús. O sea, que todas estas personas están siguiendo a otro Jesús, no al Dios verdadero que las Sagradas Escrituras nos muestra. El problema ha sido que la mayoría de nosotros íbamos a las congregaciones. Yo iba a la iglesia católica porque mi papá, mi mamá, mis tías me llevaban. Y yo ayudaba en la iglesia, tocaba las campanas, echaba agua bendita, todos esos ritos que al Señor Jesucristo no le agradan. Y yo repetía y repetía lo que todo el mundo repite y repite como loro, pero nunca me había fijado en las Escrituras. Y el Señor ha usado a muchas personas. Ha venido usando desde que hizo en este caso a este servidor su llamado. Ha usado a muchas personas y últimamente cuando llegó el pastor Luis Alberto a esta congregación, cuando pastor Mauricio se ha levantado como pastor Germán, cada hermana y cada hermano de esta congregación, el Señor ha usado para que entre todos nosotros empecemos a crecer y a entender quién es Él. ¿Quién es Él? En la manera que tú sepas quién es Jesús, tú sabes quién es Dios. En la manera que tú sepas quién es Dios, te vas a dar cuenta que Dios tiene un nombre y su nombre es Jesús de Nazaret, lo dice la Escritura. Entonces, este mensaje de el Cristo, el Mesías, el Dios verdadero, viene debido a que todavía hay personas que siguen con el temor, con toda esta situación que está pasando en el mundo entero. Y vemos que muere aquí, sí sabe que se murió fulanito de tal, ay, el vecino era fuerte, era muy joven y se murió, y que el coronavirus, y ahorita la gente cree más en el coronavirus que en Jesús. Y este mensaje viene porque había multitud de personas que seguían a Jesús, como hoy día la gente quiere seguir ahora a Jesús, pero no por la parte espiritual, sino por la parte de la carne. Yo quiero que me sane. Yo quiero que... ¿Y a quién no le gusta estar sano? A todos nos gusta estar sano. Pero lo más importante es buscar la vida eterna.
porque acá somos pasajeros, acá estamos de viaje, de paseo por la tierra, porque estamos como en la universidad, aprendiendo para poder llegar a una vida eterna con el Señor Jesús. Y entonces nosotros nos quedamos es como aferrados aquí en esta tierra y queremos es estar aquí en la tierra y todo lo que tiene en la tierra, y el Señor nos dice que pongamos la mira en las cosas que están arriba, no de las que están acá. ¿Dónde está escrito eso? Dice Colosenses 3:2. En Colosenses 3:2 el Señor Jesús nos dice en Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Entonces, pero que decía, y seguimos hablando, y es algo que venimos y vamos a repetir hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros, y es que si tú verdaderamente no sabes que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Dios verdadero, que no hay otro Dios con Él, porque es que pensamos que el Padre es otro. No, la Escritura dice que Jesucristo es el Padre, Él es el Padre. Entonces hacíamos un ejercicio hace 8 días, que ya anteriormente en muchos estudios bíblicos atrás el pastor Luis Alberto nos había enseñado por medio de lo que tenemos ahora por internet, manejar la Biblia interlineal, donde está la traducción original de las escrituras que están en griego. Ahí están las escrituras en el original. Y así podemos entender un poco por qué en la escritura, esta escritura fue manipulada por los hombres. Pero la misma escritura dice, el Señor Jesucristo no puede ser burlado. Cualquiera puede meterle la mano a esto, pero el Señor se va a revelar siempre a sus hijos. El Señor siempre va a mostrarse, va a dejarse ver y nos va a enseñar quién es Él, y se va a revelar a aquellos que Él le ha placido llevar en la salvación. Así que es muy importante ese ejercicio que hicimos, porque es la única manera que voy a darme cuenta de lo que está escrito acá, si es verdaderamente lo que se escribió. Porque la escritura, cuando uno lee, uno aparentemente ve 2 personas. Y uno dice, wow, si ve que hay 2, ahí dice el Padre y del Hijo. Entonces siempre viene esa confusión. Y cuando yo no tengo la claridad de quién es mi Padre, cuál es el nombre de mi Padre, entonces voy a estar divagando, voy a estar yendo de iglesia en iglesia, voy a estar cayendo, voy a estar fuera de la salvación. No voy a tener ninguna esperanza, porque ¿en qué voy a poner la esperanza si no sé quién es mi Señor? Si le oro a este y le oro a este y le oro a este, pero no sé, y hablo de mi Diosito, pero ¿cuál Diosito? Es que mi Diosito, y tenemos un Diosito personal, sabiendo que solo hay un Dios y su nombre es Jesús de Nazaret. Amén. Vea que qué curioso, vi una película de la India, donde allí mencionaba un señor sobre las religiones dentro de la película, y le preguntaba a usted que cuál religión quiere seguir. Entonces él decía que él no sabía, porque fulanitos siguen a esto, y decía, y los cristianos siguen a 3 dioses. Vean la visión que a veces mucha gente tiene del cristianismo, del mal llamado cristianismo, porque Jesús no era cristiano. Él no vino a hacer ninguna religión cristiana. Él vino a que el pueblo se alineara y llegara y se arrepintiera de todo el pecado para que podamos alcanzar la vida eterna. Él no vino a crear ninguna religión. De hecho, nuestro Señor Jesucristo no es una religión, es una realidad. Y hay que seguirlo y hay que obedecerlo. Les decía que el Señor Jesucristo les preguntaba a sus discípulos
En Mateo 16:16 le preguntó a sus discípulos que qué opina la gente, qué dice la gente de quién es Él. ¿Sí? Mateo 16:16. Y entonces Pedro, Mateo 16:16, respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vimos que eso no está escrito en el original. Las personas que llegaron nuevas pueden ir atrás, ya está en YouTube, en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden ir allí y encuentran el ejercicio que hicimos con la Biblia interlineal en el griego, en el original. Y lo que está escrito allí es: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios viviente. Totalmente diferente, porque en el griego no existe la palabra del. Marcos 8:29. Desde el 27. 8:27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces el Señor Jesucristo les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. ¿Cierto? Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mesías, ese Dios que allá en los profetas dijo: yo voy a ir a salvarlos. Yo voy a ir a salvarlos. Ahí le está diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el que nos iba a venir a salvar. ¿Cierto? Lucas 9:20. Lucas 9:20, le preguntaron lo mismo, el Señor, ellos respondiendo, 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. El Señor Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro le dijo, dice: el Cristo de Dios. Ahí muestra que hay dos, pero ya hicimos el ejercicio si fuimos al original, y el original claramente dice: el Cristo, el Dios, haciendo énfasis que es uno solo. Muy importante eso, demasiado importante. Y en Juan 6:68, Juan capítulo 6, versículo 69. Dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios viviente. Sí, pero ahí dice del Dios viviente, pero lo que está escrito originalmente es el Hijo, el Dios viviente, y dice del Dios viviente. Entonces, por medio de toda esa confusión, hoy mi hermana y mi hermano que llega nuevo a esta congregación, hoy el Señor le quiere revelar a su vida y decirle que Él es el Dios verdadero. Por eso yo les quiero preguntar ahorita a todos los que están viéndome y escuchándome: ¿quién dice la gente que es Jesús? ¿Qué dice la gente? ¿O usted qué piensa quién es Jesús? ¿Qué piensa usted quién es Jesús? Si su merced sigue pensando que Jesús es el Hijo del Padre,
que el Padre es la primera persona y que Jesús es la segunda y que son totalmente diferentes, y aparte estamos hablando de dos dioses porque esa doctrina, ese dogma dice que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Pero aquí la Escritura me está enseñando que no es así. Entonces, por esa razón, cuando la gente empieza a seguir al Señor Jesucristo, lo empieza a seguir por las añadiduras y no lo sigue, ¿sí?, por las cosas espirituales. Por eso el Señor decía en Mateo 6:33 que hay que buscarlo a Él primeramente, buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y la gente sigue buscando las añadiduras. Cuando el Señor Jesús preguntó a sus discípulos que qué dice la gente, que quién es Él, es porque Él acababa de alimentar a casi 25, 30 mil personas milagrosamente con unos cuantos peces y unos cuantos panes, poquitos. 5 peces, otro habla de 6 panes. Era muy poquito para alimentar a 25 mil personas. Decían 5 mil personas sin contar sus esposas y sus hijos. O sea que mal contados son como 30 mil personas que estaban allí y el Señor les alimentó. Pero ellos seguían, empezaron a seguir al Señor Jesús, y nos vamos a dar cuenta por qué seguían al Señor Jesús. Vámonos a Juan, al libro de Juan. Al libro de Juan en el 6, donde estábamos, ¿sí? Desde el 6:24. Dice la palabra del Señor Jesús así: cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, porque ellos empezaron a buscar a Jesús. Notemos que en el 6:1 el Señor alimenta a esa cantidad de gente. Hizo ese milagro, le dio de comer a esa multitud. Entonces ellos empezaron, Él se fue de allí, después comienzan a buscarlo. Por eso dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Buscando a Jesús. Si hoy día tú estás buscando a Jesús, déjeme decirle, mi hermana y mi hermano, que en primer lugar tiene que saber a cuál Jesús está siguiendo. Porque si está siguiendo a otro Jesús, está perdiendo su tiempo. Pero si está siguiendo al Jesús, al verdadero, al Padre eterno, al omnipotente, al todopoderoso, al Mesías, al Cristo, al Dios verdadero, Él se va a dar cuenta el por qué usted le está siguiendo. Porque Él lo sabe todo. Por eso Él es omnipotente, porque lo sabe todo, porque todo lo puede, porque Él es el todo, en todo. Y aquí mire lo que le pasó a esta gente en el 25, Juan 6:25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, esa palabra Rabí significa maestro. ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, cuando nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, dice de cierto, está diciendo Él la verdad. Además, Él es la verdad. O sea, no hay excusa de nada. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. O sea, el Señor dijo, ustedes me siguen porque se llenaron el estómago. Ustedes lo único que les importa es tener la barriga llena y el corazón contento. Barriga llena, corazón contento. Ese es el lema de una persona que busca al Señor no por las cosas espirituales, sino por las cosas que perecen, por las cosas que quedan en la tierra y que mueren aquí. No estaban buscando al Señor por el verdadero alimento, que es ese alimento espiritual, el que va a trascender, el que te va a llevar a la vida eterna. Y el problema que está sucediendo ahora es este. La gente sigue buscando del Señor para que le llene el estómago.
más en esta pandemia. Yo no tengo trabajo, Señor, ¿yo qué hago? Y empiezo a hacer cosas que no debo hacer. Y en primer lugar, pagar misas, que eso no está escrito. Empezar a hacer, buscar cuestiones de magia, de brujería, que conseguirme la sábila para ponerla en la puerta, para que me vaya bien. Y ese cuadro así con el Sagrado Corazón, el corazón ardiéndole ahí el Señor en ese cuadro, le ponen unas velas para que les vaya bien y en la pandemia no lo boten del trabajo. Entonces seguimos con todo eso y lo que estamos haciendo es trayendo más maldición para la casa. Más maldición, porque están buscando al Señor es porque usted necesita el estómago lleno, porque a usted lo que le preocupa es que ¿cómo le doy de comer a mis hijos? ¿Cómo le doy de comer a mi esposa? Siempre pensando en él, ¿qué voy a comer? Sabiendo que allá en Mateo 6:33, los invito a que lean todo en Mateo 6:33, que el Señor dice, ¿para qué se preocupa por la comida? ¿Para qué se preocupa por el vestido? No se preocupe por nada, porque usted por más que se preocupe, usted no le puede añadir ni un centímetro a su estatura. Usted lo que tiene que hacer es buscar las cosas del Señor, que era lo que estaba hablando y estaba pasando en este momento, en ese milagro que se hizo allí. El Señor enseñándoles que teniéndolo a Él, si lo buscamos espiritualmente, no nos va a faltar nada. Y vuelvo y le pregunto a toda la congregación que me está escuchando de Casa de Oración Terrefuerte, ¿en esta pandemia les ha faltado la comida a ustedes? Yo les aseguro que a ninguno de los que me está escuchando le ha faltado ni un plato de comida. Porque el Señor se da cuenta que es que verdaderamente nosotros lo estamos buscando, es por el alimento que a vida eterna nos va a llevar. Que estamos buscando al Señor es por el alimento espiritual. Y ahorita Él nos lo va a explicar muy bien aquí adelantico. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Y Él ya sabe si tú estás siguiéndolo a Él o estás siguiendo a otro Jesús. Por eso yo les pregunto, ustedes me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vea, usted empieza a orar ahorita y orar, y de pronto le sale un buen trabajo. Llega el gobierno y dice, abierto el trabajo para todo campo, puede todo el mundo mezclarse, eso si tengan la mascarita, así, y la distancia, pero ya todo el mundo puede hacer sus actividades, y hasta luego, Señor Jesús. Hasta luego la lectura de las Escrituras. Y empieza a disminuir la gente en el estudio bíblico. En cambio en la prédica también. Porque buscaban al Señor Jesús porque nos saciamos. Porque por fin pude comprarme el carrito que quería. Porque por fin pude comprarme la casita que yo quería. La finquita. Porque pude, porque esto, por esto, todo lo que perece, todo lo que es material, todo lo que es carne, lo conseguí. Por eso el Señor dice, por eso solo me buscan, porque se saciaron. Y dice el 27, el Señor Jesús, nuestro Creador, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La traducción dice Dios, yo, el Padre, así dice la traducción original. Pueden buscarla. Es que no es fácil que al Señor Jesucristo lo quisieran apedrear cada rato. Porque le decían, es que usted siendo hombre se hace Dios, por eso lo vamos a apedrear. Porque es que en la traducción original él decía, yo soy. El mismo que le habló a Moisés allá, ese.
Por eso Él no se cansa de decir, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy la puerta, ¿sí? Yo soy el pastor, yo soy el gran pastor, yo soy el pastor de los pastores. El Señor Jesús dice todo eso porque Él es el yo soy que se encontró allá con Moisés cuando Moisés le dijo, Señor, y si me preguntan qué me mandó, ¿yo qué les digo? Entonces el Señor Jesús dígale, yo soy lo envió. Yo soy el que soy. Ese era otro título que tiene el Señor Jesucristo. Es otro título para los que me están escuchando por primera vez. El Señor Jesucristo tiene muchos títulos, demasiados títulos. Me gustaría de las personas que ya han estado mirando las Escrituras, no creyéndole a ningún predicador, creyéndole a la palabra de Dios, que el Señor le ha mostrado en su Escritura, me gustaría que alguien levantara el micrófono y me diera otro título que tiene el Señor Jesús. ¿Quién me da otro título que tiene el Señor Jesús? El Señor de señores, dicen por acá. Otro. La luz. Muy bien. Molto bene, Francesco. ¿Ah? Otro título que tiene el Señor Jesucristo es, Él es el camino, Él es el camino. ¿Qué otro título tiene el Señor Jesús? El gran yo soy. El que es, el que ha de venir, o sea, el todopoderoso, ese otro título que tiene el Señor Jesús. ¿Qué otro título? El Padre eterno, el Padre, ese es otro título que tiene el Señor Jesús. ¿Cuál otro? Admirable, consejero. ¿Qué otro? Por favor, síganme diciendo. Príncipe de paz, consolador. ¿Qué otro? Torre Fuerte, otro título muy importante, por eso esta congregación se llama Torre Fuerte. Alfa y Omega es otro título. La palabra, el verbo. ¿Qué otro título? Hijo de Dios. ¿Tiene otro? Principio y fin. Él tiene muchos títulos. Muchos títulos. Amén. Dice 28. Entonces le dijeron, ya nos dimos cuenta que el Señor nos está centrando, nos están diciendo hoy congregación, casa de oración Torre Fuerte, pregunta el Señor Jesús hoy. Primer lugar, ¿quién dice la gente? ¿Me está hablando pastor? No. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice? ¿Qué dicen ustedes allá en su corazón quién es el Señor Jesús? ¿Quién dice? ¿Qué dicen ustedes quién es el Señor Jesús? Porque dependiendo de eso tú sabes para dónde vas. Si no, no sabes para dónde vas. No sabes el camino. Él es el camino. Y hoy también el Señor nos dice acá, 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces empieza todo ese diálogo, mi Padre, ¿sí? Mi Padre, pero usted siempre van al original, dice, el Padre, yo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién no es sino el Creador el que da vida? Y acá el que descendió es el que da vida al mundo. Tenemos que ser bien claros con lo que estamos leyendo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Ve por qué ella venía alimentando, por qué alimentó a toda esta multitud y después les dijo, ustedes me siguen solo porque tienen la barriga llena. Solo por eso. Y mire a donde Él los quería llevar. No me busquen solamente para llenar su barriga. Búsquenme para que se llenen de mi Santo Espíritu. Porque si ustedes se llenan de mí, ¿sí?, nunca vamos a tener hambre más, nunca vamos a tener más sed. Y dirán ustedes, pero hermano, yo lo veo a usted, pastor, que usted lleva como 18 años predicando y lo veo tomando agua con mucha sed y lo veo comiendo pan con mantequilla. Porque es que nosotros no miramos más allá en lo espiritual. El Señor no está hablando de esa clase de comida. El Señor está hablando de la comida que no perece, ¿sí?, sino de la comida que a vida eterna permanece. Ese es el alimento que nosotros debemos estar consumiendo. ¿Cuál? Su palabra, leerla, orar, estar confiado, plenamente confiado en el Señor Jesús. Plenamente confiado en el Señor Jesús. Cada prueba que viene, ¿usted cree que esa prueba que le hizo el Señor Jesús allá a Abraham, de que fuera a sacrificar a su hijo? ¡Wow! Él fue a sacrificar a su hijo porque él creía en el Creador, el que hizo a Isaac, lo iba a volver a resucitar, porque el Señor le dijo a Abraham que de ese hijo se iba a poblar la tierra, de ese hijo. Entonces, si el Señor le dijo sacrifíquelo, mátelo y ofrécemelo, Abraham le creyó, me imagino como papá ese dolor, y el hijo sintiendo que el papá iba a hacer eso, pero el Señor ya se había provisto del animal que iba a ser sacrificado en cambio de su hijo, porque fue probado. Pero estoy seguro que Abraham no vaciló, porque estaba convencido de que estaba sirviendo al Creador, que Él nunca se equivoca, que Él es perfecto. Y si nosotros estamos en esta situación ahorita de pandemia, donde no hay trabajo, donde yo veo cómo la gente se queja, cómo la gente se desespera, gente sufriendo ya no de COVID, sino de estrés, están sufriendo, hay mucha pelea doméstica, problemas domésticos que se dice entre esposo y esposa, maltrato doméstico, porque ya el esposo está tan estresado que no ve la salida por ningún lado, porque está pensando con el estómago, porque quiere saciar su estómago. Me dirá uno ahí, pero pastor, es que eso es fácil decirlo. No, se lo digo desde aquí, desde este mismo lugar, donde yo le decía hace 8 días, ya voy para 10, 11 meses, sin trabajo del mundo, porque yo tengo trabajo. Mi trabajo es predicar la palabra del Señor Jesús. Amén. Oiga, y gratis. Porque la palabra del Señor, el Señor nos dio la salvación gratis. Él no dijo, me tiene que cada uno dar de a tanto. No, el Señor dice que lo que es dado de gracia hay que darlo de gratis. Gracias también, de gracia, de gratis, de regalo. Y tengo este trabajo y gratis, porque el Señor nos dio la salvación gratis, no hay por qué cobrar por este pan que se está ofreciendo. Entonces, se lo digo con toda la propiedad y la autoridad de una persona que está viviendo dejado en las manos completamente de su Creador, y su nombre es Jesús. Porque Él es la única salida. Él es la única salida. Si nosotros tenemos claro, estamos totalmente angustiados porque
porque no vemos ninguna salida. No la vemos, no la vemos, no la vemos. Pero sí la hay. Desde el primer punto que usted tiene que aprender hoy, mi hermana, que llega nueva hoy a esta congregación, el primer punto, y el Señor pone en mi corazón que debo regalar esta cita, Deuteronomio 32, 39. Por allá unos predicadores inventando, diciendo cosas que no están en las Escrituras, diciendo que el Señor Jesucristo, que nuestro Dios verdadero, nunca enferma a nadie, que Él nunca manda las enfermedades, que eso es mentira, que la voluntad de Dios es que nosotros estemos sanos. Claro, la voluntad del Señor es que nosotros estemos sanos espiritualmente para entrar a la vida eterna. ¿Sí? Dice este predicador que el Señor Jesús clavó todas nuestras enfermedades en la cruz. ¿Cuáles enfermedades, amado pastor, que está diciendo esto? Todos los pecados, todas esas enfermedades que salen del corazón, las envidias, eso está escrito ahí. Las lascivias, las mentiras, los celos, las contiendas, las iras, el chisme, todo eso fue lo que el Señor clavó en la cruz. Si tú crees en ese sacrificio, si crees en Él como el Creador. Eso es lo que quiere decir cuando el Señor clavó todas nuestras enfermedades en la cruz. Al igual que estamos hablando ahorita, que Él es el pan de vida y que Él es el agua de vida. ¿Acaso el Señor es un pedazo de pan? No. Es que a veces ponemos las cosas literales y no son literales, son espirituales. Hay cosas literales en las Escrituras y hay cosas espirituales. Y el Señor siempre, como Él es espíritu, nos habla en espíritu para que lo amemos y lo sigamos en espíritu y en verdad. Entonces, no se deje comer cuando esa palabrería de hombres que manipulan las Escrituras y el Señor clavó nuestras enfermedades en la cruz. O sea que usted no es enferma. Claro. ¿Sabe por qué se enferma? Porque al Señor le place enfermarlo. Entonces, para que su nombre sea glorificado. Ojo. Tenemos que empezar a ver todas las cosas a nivel espiritual. Mire lo que dice Deuteronomio 32, 39. Y una cantidad de citas bíblicas en la que me enseña que el Señor lo hace todo. Es más, le invito a que se lea todo el libro de Job. Aquel que tenga dudas de que el Señor no enferma. Léase todo el libro de Job, cómo el Señor trabajó con Job. A ver si no lo enfermó. Mire, léalo. Y también le mató los 10 hijos. Mire a ver. Uy, pero con ese pastor que está hablando, Dios que yo con mi Diosito no hace eso. Pues no sé cuál Diosito tendrá usted, pero mi Dios, el Señor Jesucristo, Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Dice la Escritura. Ved ahora, 32, 39, Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy, vuelve, que dice yo soy, vuelve y hace énfasis. Y no hay dioses conmigo. O sea que no hay primera persona, ni segunda, ni tercera, 3 dioses, un solo, no, nada de eso, solo hay un Dios. No hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero, o sea, yo enfermo y yo sano. Ahí está clarito. Y mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay quien pueda librar de mi mano. En esta pandemia,
¿quién se puede librar de la mano del Señor Jesús? Él fue el que trajo esa pandemia. Si usted no parte desde ahí espiritualmente, no va a entender lo que el Señor le va a decir ahora. No va a entender que Él es el pan de vida. No va a entender que Él es el agua que va a hacer que no tengamos sed nunca más. Si usted no entiende, hermana y hermano, que el Señor Jesucristo nos tiene a prueba todo este tiempo, entonces le va a pasar. Usted me busca porque tiene la barriga llena. O usted me está buscando para llenar su barriga, no para llenar su alma, no para llenarse de mí, de mi Santo Espíritu. Seguimos. En el 35, que dice que no tendrá sed jamás. 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. 38, 6:38. Ahora sí. Dice, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Sí? Día postrero. Siempre he dicho, es un chiste pastoral, pero me gusta. Postrero no es el que hace postre. ¿Sí? Es el último día. Después del día postrero no hay nada más. El día postrero es el último día. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, refiriéndose que Él es el Padre, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y será todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿tiene qué? Vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mire lo que estaba diciendo el Señor. Ve, ahí se lo está explicando claramente. Tiene que ver con ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Ese es el pan que nosotros debemos tomar, asirnos a Él, llegarnos a Él. Mira que está clarito, ¿sí? Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él hizo ese último sacrificio, él dijo, yo no quiero más sacrificios ni nada de holocaustos, yo lo único que quiero es que ustedes tengan misericordia. Y acá el Señor nos está diciendo que ese es el pan de vida. Él es el pan de vida. Si tú crees que Él murió en la cruz y que clavó en la cruz todas tus enfermedades,
Entonces tú le entregas todas tus enfermedades a Él al creer en su vida, en lo que Él hizo en la cruz. Le tienes que entregar todas tus enfermedades porque es la única manera que tus enfermedades desaparezcan cuando esas enfermedades espiritualmente vayan a Él y Él las clavó en la cruz. Eso es lo espiritual que nosotros estamos aprendiendo hoy. Amén. ¿Dónde voy? En el 51. 51. Ahora dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Mire, por eso el Señor les decía, ustedes me siguen porque se llenaron la barriga, están llenos. ¡Buah! Y eso es lo que estamos haciendo todavía y sigue haciendo mucha gente, siguiendo al Señor Jesús, no queriendo hacer ese esfuerzo grande. Por eso cuando el Señor dice, toma tu cruz y sígueme, porque para eso tú tienes que también morir, tienes que morir a todo ese pecado y entregárselo al Señor. Todo entregárselo al Señor. Y todavía la gente sigue preocupada por poseer cosas en esta tierra y amarrarse más a esta tierra. Y mi pregunta es, si la Escritura también le dice, ¿quién será todo eso que usted está amasando? Si usted no me va a llevar nada, entonces usted sigue preocupado porque nada que hay trabajo y viene una segunda pandemia y eso están anunciando que vienen las vacunas y todas estas cosas. Mire, mi hermano, el problema de la vacuna es cuestión de fe. No nos pongamos a disputar ni discutir si nos van a inyectar otro virus, si la ciencia tiene la razón, si el Señor no la tiene. El Señor siempre la va a tener. Pero hay quienes dicen, pero es que la ciencia, pero es que la cuestión no es esa, la cuestión es la fe. Yo le voy a dar un ejemplo claro. Yo me puedo vacunar con el temor de que no me vaya a dar ese virus y yo me vaya a morir. Entonces, ¿dónde está la vacuna? Yo me la hago poner. No me importa que si tienen otra cosa, no me importa. Pero yo creo que eso me va a quitar esta enfermedad. Estoy colocando toda mi fe, mi vida, en esa vacuna. En esa vacuna. Pero le doy una noticia, si usted verdaderamente sigue al Señor Jesús, no por la comida, sino porque Él es el pan de vida, así le inyectan a usted esa vacuna, con ese veneno, si el Señor no le place, usted no se va a morir. Amén. Porque Él es el que da la vida y Él es el que la quita, no la vacuna. Amén. Entonces el problema no es la vacuna, el problema es su fe. La palabra dice, y lo digo aquí clarito, la palabra dice, obedecer a sus gobernantes. Solo hay una cosa que yo no le obedecería a los gobernantes y yo estoy de acuerdo con mi Señor Jesús. Y es que si me ponen un revólver o nos ponen en una situación difícil donde yo tenga que negar al Señor Jesús y adorar a otro Dios, eso yo no lo voy a obedecer. Porque espiritualmente yo no lo debo hacer. Pero si el Señor me dice que yo debo obedecer a mis gobernantes, y los gobernantes dicen acá que para que yo pueda trabajar tengo que inyectarme esa vacuna, yo me la pongo en el nombre por eso, Señor Jesús. ¿En qué sentido, Señor Jesús? Si esto tiene un virus, tú decides hasta cuándo, es más, ya tú decidiste hasta cuándo voy a vivir yo, con vacuna o sin vacuna. Porque yo me puedo esconder en un búnker por ahí 20 metros bajo tierra y me pongo la vacuna y le huyo al virus y el Señor allá de ese hueco me mata de un paro cardíaco. Ni la vacuna ni el virus. Mi hermano, es la fe en el Señor Jesús.
entender que Él es el pan de vida, entender que Él es agua que yo debo tomar para no tener nunca más sed. Estamos hablando de vida eterna. ¿Voy en dónde? 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo eso es espiritual, mi hermano. Todo eso es espiritual. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Sí se da cuenta? Vengan vacunas o lo que sea. Si el Señor ya dijo que usted va a vivir 80, 70, 30, 15 años, así va a ser. No depende de una vacuna. Depende del Señor Jesús. 57. Como me envió el Padre viviente, vea que leímos allá que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Dios viviente. El Padre viviente es el mismo Cristo viviente. Nosotros a veces, bueno, nos enredamos porque no escudriñamos las Escrituras. No como vuestros ¿dónde voy yo? 57. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum el Señor Jesús. Bueno, y aquí empieza lo sabroso. Y empezó la gente a decirle, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Yo sé que para muchos, y muchos de ustedes hoy están diciendo, uy, pero qué difícil es entender eso, qué difícil es todo esto. Y mire lo que les va a decir el Señor Jesús para los que piensan que qué difícil es esto. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Esto les ofende? Hoy el Señor le está diciendo, ¿a usted les molesta hoy la predicación que se está haciendo hoy? ¿Les molesta? ¿Les molesta este mensaje? Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde está primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Todavía aquí hay gente sentada hoy escuchándome que no creen. Que a veces vienen a la congregación por el qué dirán. Si no vuelvo, empiezan a decir que quién sabe qué. O voy porque me siento cómodo, o voy porque la paso chévere, pero no porque crean que el Señor Jesucristo es el Padre. ¿Voy en? 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Él no está diciendo por eso nadie puede venir al Padre, está diciendo por eso nadie puede venir a mí, porque Él es el mismo Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Hay gente todavía que prefieren estar fuera de la congregación, porque esto es muy duro. Es que la vida cristiana es muy fuerte. Eso no es para nosotros. Y lo que están haciendo es un error garrafal, gigante, grandote.
porque están abandonando su vida eterna. Porque el que está separado del Señor Jesús, nada puede hacer. Sin Él nada podemos hacer. Y si está separado del Señor Jesús, está separado de la vida eterna. Entonces decía que desde entonces muchos discípulos se fueron. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Hoy el Señor nos está diciendo a nosotros, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? Le respondió Simón Pedro, que es acá donde viene el título de nuestra predicación. Respondió Simón Pedro, cuando el Señor le preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? Simón Pedro contesta, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Eso hoy, si alguien les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Que en su corazón le respondan al Señor Jesús, Señor, pero ¿para dónde voy a coger yo? ¿Para dónde cojo yo? Si separado de ti, nada podemos hacer. Ya una vez que te conocimos, ¿para dónde vamos a coger? ¿Tenemos acaso otro lugar mejor que a tu lado? No, es el infierno como lo pinta las Sagradas Escrituras, no es nada agradable. No es nada agradable. Por eso el Señor le puso en el corazón a Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Piensen ustedes un poquito ahí, ¿cuál de todos los líderes, de todos los que nosotros conocemos? ¿Acaso, por ejemplo, ese señor Francisco Bergoglio, que se hace llamar el Santo Padre? Imagínense, Santo Padre, por Dios. Solamente hay un Santo Padre, su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Acaso ese señor Bergoglio tiene palabras de vida eterna? Ni siquiera este servidor Luis Eduardo Tafur, ni el pastor Luis Alberto, ni el pastor Germán, ni el pastor Mauricio. Porque estas palabras no son nuestras. Estas palabras son de Jesús. Ningún hombre sobre la tierra tiene palabra de vida eterna. Ninguno. Ninguno. Así que bajen del pedestal al hijo del diablo, a Francisco. Ese señor, en primer lugar, la Escritura dice en Mateo 23 que no llamemos Padre a nadie en la tierra. 23:9, Mateo 23:9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Bueno, les decía a ustedes que el único que tiene palabras de vida eterna es el Señor Jesucristo. Es el único, no hay ningún hombre en la tierra que tenga palabras de vida eterna. Ni el pastor Luis Alberto, ni el pastor Germán, ni el pastor Mauricio. En cambio yo tampoco tenemos palabras de vida eterna nuestras. Las palabras de vida eterna que nosotros mencionamos son las del Señor Jesús, porque Él es el que tiene palabras de vida eterna. El señor Francisco allá, don Pacho allá en Italia, allá en Roma, que le dicen el Papa, el Santo Padre, no tiene palabras de vida eterna, porque en primer lugar está enseñando a otro Jesús que no es el de la Escritura. Y mire lo que dice la Escritura con referencia a los que se hacen llamar Santo Padre. Mateo 23:9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Y quién es el que está en el cielo ahora? El Señor Jesús. Está sentado en su trono. En su trono. En Apocalipsis dice claramente que arriba hay un trono y en él uno sentado. Pero es que la Escritura dice que es que el Señor Jesús se sentó a la derecha del Padre.
Se sentó a la diestra del Padre significa que Él se sentó en su propio poder. Apocalipsis 4, 2. Miren esta revelación que le dio el Señor Jesucristo al apóstol Juan. Todo esto que vio el apóstol Juan, dijo Apocalipsis 4, 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Cuántos estaban sentados? Uno. No 3 ni 2. Uno. Un solo trono. Un solo trono. Por eso nosotros no debemos llamar Padre vuestro a nadie, porque la palabra dice que solamente hay un Padre, y es el que está sentado en el cielo, y su nombre es Jesús de Nazaret. Amén. Así que ese título que le dan a este señor, eso es una blasfemia, eso lo aborrece el Señor Jesús. 68 le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios viviente. Yo de una vez les corrijo, ahí dice del Dios viviente. Por eso este mensaje el Señor nos quiso hoy traer así, con ese nombre, el Cristo, el Mesías, el Dios viviente, porque el Señor les preguntó a sus discípulos qué piensa la gente que, y la gente decía, no, que es este, que es un profeta, que el otro no sé qué, que el otro es dice cuántas, que el otro es la segunda persona, que el otro que es un gran maestro, que es un extraterrestre. Y el Señor le preguntó, ¿y ustedes quién cree que soy yo? Y ahorita cuando el Señor les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Le preguntaron los discípulos, no, nosotros no nos queremos ir. ¿Para dónde vamos a coger si solamente tú, Señor Jesús, tienes palabra de vida eterna? Y nosotros hemos creído, y yo también creo. ¿Ustedes creen? Amén. Yo también creo y conozco que tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios viviente. Que el Señor Jesucristo los bendiga.